Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al canal. En esta ocasión traigo uno de los vídeos que hacía mucho que quería tener en el canal con una persona que además también hacía mucho que quería tener en el canal. Pero antes quería agradecer al compañero Lilu del canal de El Fundido. Supongo que muchos de vosotros lo conoceréis. Los que no lo conozcáis os invito a ir, echarle un ojo y eventualmente suscribiros porque os aseguro que su contenido es más que interesante. Os dejo el enlace ahí abajo en la descripción. Como digo, el compañero Lilu me ha echado una mano, por no decir que ha hecho por mí, una cortinilla que nos acompañará en los siguientes vídeos. A mí me gusta mucho y ojalá a vosotros también. Os aseguro que si os gusta, si os convence, será gracias al inestimable trabajo de Lilu. Si no os gusta, os aseguro que será por mis más que torpes indicaciones. Os dejo con ella. Ojalá os haya gustado tanto como a mí. Y bueno, sin más dilación voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que como he adelantado, me alegro muchísimo de contar con ella en el canal. Es Mariana Hirsch, una persona especialista en la materia además que va a tratar hoy. Fue el tema de su tesis doctoral. Es investigadora del CICP y además una persona extraordinariamente humilde que me ha rogado que os transmita que todo lo que nos va a contar hoy es en realidad fruto de un trabajo colectivo que es el que lleva a cabo, como digo, el CICP, con muchos de cuyos miembros ya hemos contado en otros vídeos del canal y cuyo enlace también encontraréis ahí abajo en la descripción. El tema que nos ocupa es la determinación del valor de la fuerza de trabajo o de la fuerza de trabajo como mercancía. Vais a ver que Mariana no solo plantea un desarrollo positivo al respecto, sino que además entra en discusión, en diálogo crítico con diversos autores que encuentran grandes problemas a la hora de considerar precisamente la fuerza de trabajo como una mercancía. Aunque Mariana no menciona nombres, seguramente porque es mucho más elegante que yo, mientras la escuchaba yo no podía dejar de pensar en el hoy muy en boga Karl Polanyi o, más relacionado con la tradición marxista, Sandro Mezzadra, autores que encuentran muchísimos problemas, como digo, a la hora de decir que la fuerza de trabajo es una mercancía más y siempre tratan de dar una vuelta para convertirla en una especie de mercancía sui generis o una mercancía ficticia. No solo está presente esta discusión, está también la del mal llamado trabajo reproductivo, o mejor dicho, trabajo de cuidados, y otras tantas polémicas que vais a ver que aborda. Sin mucha más dilación os dejo con ella, no sin antes recordaros lo que ella menciona al final del vídeo. Tenéis disponible la sección de comentarios en la que podéis plantear dudas sobre eso, que intentaré que sea la propia Mariana quien responda, si no responderé yo mismo, así como plantearme también temas que os interesarían con vista a los próximos vídeos. Nada más y os dejo con ella. Hola a todos y todas. Antes que nada quería agradecer a Jesús la invitación a participar del canal con este video. La propuesta es abordar la cuestión de la determinación del valor de la fuerza de trabajo. En el modo de producción capitalista es la primera vez en la historia de la humanidad que la fuerza de trabajo se convierte en un objeto cambiable, que se convierte en una mercancía. Esto del carácter mercantil de la fuerza de trabajo se ha puesto tempranamente en duda al interior del marxismo y aún en nombre del propio Marx. ¿Por qué se ha puesto en duda? Digamos, ¿cuáles son las cuestiones que aparecen para que quepa la pregunta respecto de si es o no una mercancía? Bueno, sea por la forma en que esta mercancía o este objeto, pongámoslo para no adelantarnos a las conclusiones, que la fuerza de trabajo es producida, la forma en que se produce, que no estaría o no es producto, no sería producto eh, del capital, no estaría sujeta a la producción mercantil tal y como el resto de las mercancías, porque participa en su producción el trabajo que excede la esfera de la producción mercantil, como es el trabajo doméstico, o sea, por cómo se determina su valor, que se argumenta que su valor está determinado en realidad por costos de producción, y entonces sale de la explicación respecto a cómo se determinan los valores de las mercancías, o bien por relaciones políticas porque está determinado por la lucha de clases. Bien, entonces para abordar el problema de la determinación del valor de la fuerza de trabajo, para comprender la determinación de la fuerza de trabajo en tanto mercancía, vamos a ir un poquito para atrás. Voy a poner
a someter la paciencia de ustedes a este retomar hacia atrás para avanzar luego. Y vamos a partir con el problema respecto de qué es una mercancía. ¿Sí? ¿Por qué el producto de un trabajo de pronto se afirma como teniendo cambiabilidad, siendo capaz de cambiarse por otra cosa, teniendo valor, siendo por tanto una mercancía? Bueno, lo que distingue a los productos del trabajo que tienen valor de los que no, los que son mercancía de los que no, es el carácter de privado con que ha sido realizado el trabajo que se presenta ante los ojos de los sujetos como la cambiabilidad, como el valor de este producto. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, esto ya ha sido trabajado en otros videos, no voy a profundizar demasiado, pero básicamente lo que está en juego en cada grupo humano, en cada sociedad, siempre es, bueno, organizar la capacidad total de trabajo para producir todo lo que necesitamos para reproducir. Y esa organización que en otros modos de producción se ha realizado bajo relaciones de dependencia personal, organizado de manera directa, en el capitalismo, en nuestra sociedad, carece de esa organización. Cada individuo libre realiza su cuota parte del trabajo total de la sociedad, la que portamos cada uno de nosotros, sin coordinación con el resto de las partes alícuotas. Por eso decimos de manera privada e independiente respecto de lo que los otros hagan. Bueno, y hecho así, esta porción de trabajo solamente puede ponerse de manifiesto su condición de haber sido producto, digamos, de haberse realizado haber realizado, perdón, como que esa porción del trabajo puede poner de manifiesto que ha sido socialmente útil, que ha producido algo que le es útil a la sociedad, que le es útil a otros, si al ofrecerse ese producto encuentra a alguien que lo necesite y lo demande. O sea, cuando se lleva al mercado tiene cambiabilidad, o sea que cuando lo llevamos y lo ofrecemos tiene valor. Por eso, repito, digamos, sucintamente decimos que es el carácter del privado independiente con que se realiza el trabajo individual de los sujetos el que hace que ese trabajo se presente como el valor de estas cosas, y que estas cosas devengan mercancía. Entonces el desafío aquí es mostrar que la fuerza de trabajo es producto de un trabajo realizado de manera privada, producto de un trabajo realizado de manera privada e independiente. Por tanto, es necesario ver cómo es que se lleva a cabo el trabajo que produce la fuerza de trabajo. En tanto sea privado, evidentemente producirá el valor. Bien, la fuerza de trabajo es, evidentemente, ese conjunto de atributos o de capacidades que portamos los seres humanos para ejecutar tareas en un proceso de trabajo. Bien, entonces, como es sabido, Marx lo presenta directamente así, es la fuerza de trabajo, la capacidad para transformar, la capacidad para trabajar, descansa en el cuerpo vivo de las obreras y obreros. Por lo tanto, no alcanza con producirla, sino que hay que reproducirla de manera permanente. Esto, digamos que parecería presentar una especificidad respecto al resto de las mercancías, no se distingue de una mercancía como un animal que es puesto al servicio de la producción, con lo cual no es que sea en este sentido algo específico y único de la fuerza de trabajo, el carácter de la necesidad de que sea producida y reproducida de manera. Ahora bien, ¿cómo es que se produce la fuerza de trabajo? ¿Cómo es que se produce el individuo vivo que porta estos atributos productivos específicos que le permiten trabajar, participar de un proceso de trabajo, producir otras cosas? Bueno, no se hace de otro modo que no sea a través del consumo de medios de vida. Se hace entonces a partir del trabajo, la fuerza de trabajo se produce porque hay una cantidad de trabajo que la sociedad debe destinar a producir todos los medios de vida que trabajadores necesitamos consumir para producir nuestra capacidad de someternos al trabajo y de trabajar. Bueno, entonces, ¿cómo y por qué el valor de esos medios de vida pasa a constituir
parte o pasa a constituir el valor de la fuerza de trabajo. Esto es algo que, bueno, lo di por hecho, pero por las dudas lo retomo. Pues, evidentemente el conjunto, el valor de esa canasta de consumo obrero que es necesario para producir productos productivos, es el valor, remite al valor de la fuerza de trabajo. De ahí que aparezca esta idea de que Marx, al momento de hablar de la fuerza de trabajo, acaba por encontrar su valor o por resolver su valor como determinado por una suma de costos de producción, que serían los costos de producir todas estas mercancías que hacen a esta canasta de consumo. Entonces, vuelvo con la pregunta respecto a cómo y por qué el valor de los medios de vida pasa a constituir el valor de la fuerza de trabajo. Esta pregunta es especialmente válida si tenemos en cuenta cómo Marx presenta, digamos, lo que va sucediendo con el consumo de las cosas y la relación o el vínculo que existe especialmente entre el valor de uso y el valor, ¿no? Marx dice tempranamente en el capítulo 1 que el valor de uso remite a la utilidad de las cosas y es el soporte material del valor de cambio, ¿no? Y del valor, por tanto, del valor. Con lo cual, llegado el caso en que el valor de uso desaparezca, que desaparece por el consumo, porque también, ¿no?, presenta esto de que toma cuerpo, se realiza en el consumo de los objetos, el valor también desaparece porque ha desaparecido el cuerpo o el soporte material. Y sin embargo, lo que estamos planteando acá es que a partir del consumo se produce la fuerza de trabajo y que con ello el valor de los medios de vida pasa de esos medios de vida tal y como los toma la clase del obrero o la obrera para consumirlos pasa a constituir el valor de su fuerza de trabajo. Entonces, lejos de desaparecer y extinguirse, perdura. Y esa entonces es la pregunta que tenemos adelante. ¿Por qué perdura? ¿Por qué no se extingue cuando se extingue la forma en que existe el valor de uso de esos productos? Y básicamente la respuesta a esta pregunta radica en retomar quién es el sujeto concreto de la vida social en el modo de producción capitalista. Cosas que también se han abordado en videos anteriores en el canal de Jesús. Y nuevamente lo voy a poner de manera muy sucinta. Es bastante evidente a los ojos de cualquier ser humano que el fin de la finalidad de la producción social en el modo de producción capitalista no está dada por la reproducción de la vida humana, sino no nos daríamos el lujo de dejar morir a la cantidad de personas que mueren a diario sin ningún mayor interés por parte de la sociedad, por parte de la reproducción social. El verdadero sujeto de la producción social es el capital, y es el que se pone en movimiento a sí mismo de manera permanente, y el que para producirse necesita contar con eso que lo alimenta, lo reproduce, que es la fuerza de trabajo que produce plusvalía. La fuerza de trabajo, evidentemente, valor de uso, no lo mencioné antes, pero su valor de uso es su capacidad de producir plusvalor, es su capacidad de producir más de este sujeto que se afirma de manera permanente cuando se reproduce a sí mismo en cada ciclo de la producción. Entonces, lo que nos encontramos es que la reproducción de nuestra vida, la producción y la reproducción de nuestra vida como seres humanos, no es más que un eslabón en esta cadena, este movimiento en el que se produce capital. Es decir, el sujeto se produce a sí mismo de manera creciente con cada ciclo en la acumulación. Por lo tanto, el consumo obrero está muy lejos de cerrar el ciclo del metabolismo social. Insisto, porque no es esa la finalidad, no es esa la finalidad de nuestra forma de organización. El consumo obrero en realidad lo que hace es únicamente producir este elemento clave en la valorización del capital, la fuerza de trabajo. Pues bien, entonces, al comprar la fuerza de trabajo, el capital evidentemente valida como socialmente útil todo el trabajo que se ha realizado privadamente y que se ha materializado en esa fuerza de trabajo.
y así como cuando eh, una mercancía se lanza a la circulación y sale a la circulación porque se consume, va a la esfera del consumo, que bueno, se ha validado como socialmente útil. Lo que nos encontramos aquí es que, en rigor, eso que hasta acá nos parecía, o podíamos pensar que era el cierre del ciclo, porque, bueno, se consume, eh, reproduce la vida humana, cerrado el problema, insisto, nos encontramos acá con que eso, en rigor, es un momento en esta reproducción que trasciende la reproducción de la vida. Entonces, cuando el capital compra nuestra fuerza de trabajo y por supuesto la pone en uso para la producción más de sí mismo, para la producción de plusvalor, lo que hace, insisto, es eh, afirmar o informar que todo ese tiempo de trabajo abstractamente, el trabajo abstracto, socialmente necesario, que se ha realizado de manera privada, ha sido exitoso en esa realización, ha constituido un producto necesario para la sociedad. En el proceso de trabajo, una vez que el capital compra la fuerza de trabajo y la pone en contacto con los medios de producción a realizar el trabajo y producir nuevos productos, en ese proceso de trabajo, la fuerza de trabajo de la obrera o el obrero desaparece. Desaparece su valor de uso, se consume y desaparece por tanto su valor. No hay aquí una transferencia, una migración de valor, como sí opera en los medios en el capital constante, en los medios de producción que, al entrar en contacto con el trabajo vivo, transfieren su valor al nuevo producto creado. Aquí no hay una transferencia, aquí hay una desaparición, una extinción del valor de la fuerza de trabajo, el valor de uso, y una producción de nuevo valor. Y sabemos que esta producción de nuevo valor es mayor del valor que la fuerza de trabajo cuesta. De ahí la existencia del plusvalor. Por eso entonces aquí es donde queda claro que este momento en el que se consume de manera productiva la fuerza de trabajo, se pone finalmente fin, vale la redundancia, al ciclo de producción social. ¿Por qué digo se pone fin, se culmina? Bueno, porque es el momento en el que el capital se reproduce a sí mismo, se acumula, produce más valor del que ha iniciado el proceso y sale incrementado. El consumo final, evidentemente, no es el que realizamos los seres humanos cuando nos comemos en casa un alfajor o cualquier elemento que sea un medio de vida y que haga nuestra reproducción como sujetos. El consumo final es el que produce no a los seres humanos, sino al capital. Por eso es que acá, cuando se consume la fuerza de trabajo, es que se realiza el valor, queda evidenciado como útil y se realiza el valor de todos estos medios de vida que han formado parte de la producción de esa fuerza de trabajo. Por todo esto, el valor de los medios de vida, insisto, no migra, y en ese sentido me parece importante destacarlo, porque acá aparecen dos cuestiones, digamos. Para empezar, para comprender esta no migración, digamos, el eje de esta no migración y el eje, digamos, de que este sea el fin del ciclo y que aquí se afirme como necesario todos esos trabajos realizados privadamente en los medios de vida que ha consumido el obrero al obrero, el eje de esto vuelve a ser el carácter privado del trabajo. Insisto, porque aquí es donde por fin nos damos cuenta que todo eso había sido útil para reproducir lo que está en juego de reproducir, que es el capital. Entonces, esto pone de manifiesto que esos planteos que hablan de suma de costos de producción asociados a la determinación del valor de la fuerza de trabajo no tienen ningún asidero, porque aquí no se trata de adicionar valores o sumar costos de producción para la determinación de este valor. El valor de la fuerza de estos medios de vida migra y permanece en el valor de la fuerza de trabajo porque el ciclo de producción social no acabó con el consumo de los medios de vida y acaba solamente, insisto, cuando se produce capital. Por lo tanto, hasta aquí
tenemos dos conclusiones claras de todo este desarrollo y claves respecto del problema que estamos abordando. La primera es que el consumo de la clase obrera, el consumo de cada uno y cada uno de los trabajadores, cada uno de nuestros consumos, está determinado por las necesidades del proceso de producción social. Como es el consumo el que realiza los atributos productivos de la fuerza de trabajo, las capacidades de trabajar, esos consumos se encuentran determinados de esta forma por el proceso de producción. Y por otro lado, lo que nos encontramos es que la fuerza de trabajo es producto de una cantidad de trabajo humano, y a su vez es producto de una cantidad de trabajo humano realizado de manera privada e independiente. Por lo tanto, aquí no cabe duda respecto de la condición pura de mercancía de la fuerza de trabajo. Insisto, no es una mercancía especial, no es una cuasi mercancía, no es una mercancía generis, no es algo que parece mercancía pero no es. Es una mercancía igual que cualquier otra. Dos cuestiones nos quedan acá para discutir, que traje al principio, y para terminar de responder a estas cuestiones que aparecen, puestas en duda o en debate en torno al problema de la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Una es que, evidentemente, el trabajo que produce la fuerza de trabajo, la cantidad de trabajo que produce la fuerza de trabajo y la cantidad de trabajo que produce, que se presenta como el valor de la fuerza de trabajo, no coinciden, no son iguales. Hay mucho más trabajo realizado en una fuerza de trabajo materializada en el cuerpo de un individuo que el que sea realizado de manera privada y se presenta como, se representa o se presenta como el valor de esta mercancía. Me refiero básicamente a dos tipos de trabajo. Uno es el trabajo que hacemos nosotros mismos sobre nuestro cuerpo, de vestirnos, hacer la cama, preparar nuestra comida, comer, ¿no? Son dos procesos de trabajo que son absolutamente imprescindibles para producir y reproducir nuestras capacidades de trabajar, nuestra fuerza de trabajo, pero que los realizamos para nosotros mismos. Está claro que no toman la forma de valor. Ahora bien, tampoco toma la forma de valor el trabajo que hacen otras personas para nosotros. Y si bien es un trabajo social, como por ejemplo si alguien me hace la cama o alguien me prepara el plato de comida, pero esa persona que me hace la cama o que me prepara el plato de comida lo hace en condición de participar de la unidad familiar, de estrechar conmigo relaciones de dependencia personal, relaciones directas, esos trabajos que son sociales, porque se hacen para otros, están organizados de manera directa y se piensan, se ejecutan, se organizan de manera directa desde el momento cero. ¿Sí? En realidad es que el origen de la necesidad, digamos, de su concreción, lleva en sí misma esta noción de organización y de saber que es un trabajo socialmente necesario. Y por eso, de ninguna manera toma la forma de valor ese trabajo realizado. Y por eso mismo, entonces, obviamente no entra en el valor de fuerza de trabajo. La segunda cuestión remite a la de la lucha de clases como determinante del valor de la fuerza de trabajo. Esto, que es una posición muy difundida en el marxismo tradicional y contemporáneo, bueno, conlleva un problema enorme, básicamente, que es, otra vez, ¿no? Encontrar que la fuerza de trabajo tiene su valor determinado de una manera distinta al del resto de las mercancías, por lo tanto la vuelve a poner como una mercancía especial, diferente, todos los etcéteras que corresponden. Lo que nosotros nos encontramos hasta acá, que el valor de la fuerza de trabajo está determinado como el resto de las mercancías, por la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario, realizado privadamente, que porta en su cuerpo. El requerimiento de esos trabajos remite a el proceso productivo. Es un proceso material, es un proceso productivo, requiere ciertos atributos, y esos atributos para producirse requieren ciertos consumos. Con lo cual lo que nos encontramos acá es que el consumo, como hemos dicho anteriormente, la obrera está determinado por los requerimientos del capital.
¿Qué es lo que plantean estos otros autores o autoras respecto a la lucha de clases? Bueno, que cuando la clase obrera se organiza, lucha, obtiene aumentos salariales, entonces, vamos, para completar de alguna manera, que a veces, aunque a veces no aparezca así, pero en principio uno diría, bueno, la lucha de clases logra que la fuerza de trabajo se venda por encima de su valor, la clase obrera accede a nuevos consumos, se acostumbra a esos consumos porque sostiene esta venta por encima del valor de la fuerza de trabajo, y entonces cuando se acostumbra pasan a constituir parte de el valor de la fuerza de trabajo, especialmente ligado esto a el elemento histórico y moral, ¿no?, de esta fuerza de trabajo. Bueno, lo que planteamos acá es estrictamente lo opuesto a lo que acabo de reseñar, ¿no? Y es que solamente vamos a acceder a más consumos, nuevos productos, si existe un cambio en el proceso de trabajo que demanda que se desarrolle un atributo productivo que no está vigente ahí, y este atributo productivo requiere para su concreción, para su formación, de estos nuevos consumos. Ahora bien, puesto en estos términos, uno diría, bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Esto es automático? ¿Lucha de clases para qué? No, de ninguna manera es automático. Justamente no tiene otro modo de suceder esa realización, ese acceder a esta nueva o más grande canasta de consumos, que no sea mediante un aumento salarial, evidentemente, que solo es posible de alcanzarse a partir de que la clase obrera dé a la competencia la forma de la solidaridad y avance en la lucha de clases contra el capital y obtenga, le arranque estos aumentos salariales. Sobre la espalda de la clase obrera o empujando a la clase obrera estará la fuerza que le da estar luchando por una necesidad que porta el capital, que es la de que la fuerza de trabajo se venda por su valor y que por tanto se incorporen estos consumos a esta canasta de consumo obrero, estos productos a esta canasta de consumo obrero. Entonces, para cerrar, digamos, esta idea, lo que nos encontramos es que la lucha de clases, la lucha sindical, como opera efectivamente en la circulación, hace a la realización de un valor que está determinado de otra manera, ¿sí? No por eso es menos imprescindible que lo otro, pero básicamente no hace a la determinación del valor de la fuerza de trabajo, sino que hace a su realización bajo la forma, obviamente, del salario. Bueno, creo que esto es todo, les agradezco la atención, vuelvo a agradecer la propuesta a Jesús, espero que sirva el aporte, y bueno, entiendo que quedará abierto el espacio para los comentarios en el canal.